Hola, buenas tardes. Hola Patricia, doctor Cadavid, Marcela, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando más personas. Vamos a esperar a nuestra invitada. Buenas tardes. Beatriz. María Eugenia, oficio María Eugenia, listo, ahí ya te voy a invitar. Buenas tardes para todos los que se han ido conectando. Estamos esperando que, vamos a dar tiempito que se conecten más personas. Mariu, ya te invité. ¿No te ha salido la invitación? Hola Carolina, Ya, hola, ¿cómo vas? bien, bien, aquí en nuestra cita. Aquí en nuestra cita, sí. Bueno, ya tenemos 14 personas conectadas. Vamos a dar un tiempito más. Bienvenidos. Bienvenidos para Ya tengo todos. ya tengo por acá mis jugueticos. Ajá, todos listos. Sí, bienvenido Lili, bienvenida Lili de Pasto. Por ahí estoy viendo a Lili. Hola Joana Vera, ¿cómo estás? Angélica Pineda. Hola ingeniero Juan, bienvenido. Juan Carlos, se Bienvenido. pierde una. Muy juicioso él. Sí, juicioso como siempre. Qué bueno que nos están viendo. A ver, acomodo. Tengo un juguete nuevo esta semana patrocinado por Diana Izquierdo que me ha regalado un soporte para el celular para que no se me desmaye más el celular. Está perfecto, perfecto. Yo también aquí ya le tengo mi accesorio Bienvenida, para que... Carolina, Lili, Angie. Bienvenido Sergio de Medellín, Miriam de Bogotá, paciente, Estrella, Natalia. Muy bienvenidos todos, bienvenido doctor Aguado. Bienvenida la gente de Eurofit Medellín, Sara. Medellín, Hola Blanca Ruth. Santa Ruth. Blanca Ruth es una colega. Bienvenida Katherine. Bueno, nada, pues vamos a hablar hoy de biofeedback. Gracias Carolina nuevamente por esta invitación. A ti, María Eugenia, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por acompañarnos este jueves más. Para los que no te conocen, María Eugenia es fisioterapeuta pelviperineal, es docente en varias universidades, Fui, tiene, fui. bueno, Ahorita estoy vinculada solo a la sabana. pero has sido docente en varias universidades, digamos, y seguirás seguramente, porque Seguramente sí. es lo que te gusta, y es directora de Corposalud Integral, que es una institución que hace precisamente cursos, diplomados, para, básicamente para fisioterapeutas. ¿Y qué otras especialidades, Mariu? ¿O qué otras? Mira, trabajamos con cursos para todos los profesionales de la salud. Respondemos a las necesidades de capacitación específica de todos. En este momento tenemos drenaje linfático manual para fisioterapeutas también. Piso pélvico, que la situación me ha llevado como a reorientar todo. Ay, gracias Martín, tan bello que está diciendo, me está saludando. Tenemos, a ver qué se me fue la paloma, acupuntura, que es para, en general para todos, aunque igual ahorita están suspendidos por el asunto del COVID, pero estamos mirando cómo lo implementamos.
Estamos trabajando en salud femenina también en general y salud masculina. Estamos dando unos seminarios de capacitación a jóvenes en general. Estamos trabajando el tema de constelaciones familiares. Estamos trabajando rehabilitación vestibular, rehabilitación en prevención de caídas. Bueno, gracias, Oscar. Yo también te quiero. Bienvenido, Oscar de Palmira. Tú tienes muchos fans, Mari. Eunice. Pues qué bueno, pero en realidad no son fans, en realidad es gente que quiere seguir aprendiendo y que me sigue la pista es pues por eso, por una necesidad siempre de capacitación y de estar actualizados. Bienvenida Raquel de Ecuador, muchos abrazos para Ecuador y bueno, vamos empezando. Sí, entonces hoy vamos a hablar del uso del biofeedback en la rehabilitación del piso pélvico. Sí. Ahí ya puse el comentario. Básicamente vamos a hablar de biofeedback porque la semana pasada empezamos como a conversar un poquito de piso pélvico y la semana pasada hablamos de las sinergias musculares. Es interesante porque yo retomé la conferencia de nuevo. Ustedes saben que no hay más crítico que uno mismo. Entonces retomé la conferencia y realmente siempre nos acompañan no solamente colegas, médicos, sino que también nos acompañan pacientes. Y estábamos hablando de las sinergias musculares y no expliqué que era un sinergista. Entonces, digamos que empecemos por ahí. Los músculos sinergistas son aquellos músculos que ayudan a realizar la acción de un músculo principal. Por ejemplo, como si hablemos del caso específico del piso pélvico. El piso pélvico tiene la función de la continencia urinaria, la continencia fecal y, bueno, distenderse en el momento del parto para permitir la salida del bebé. Y también, pues, yo cada vez que enseño anatomía y enseño todo lo que tiene que ver con rehabilitación, con anatomía urogenital o anatomía del sistema reproductor, yo siempre les digo que también es la zona del placer, porque la hemos dejado de lado, pero pues allí también está todo lo que tiene que ver con la función sexual y la función reproductiva en lo que se refiere a los órganos internos. Entonces, cuando yo hablo de los sinergistas, hablo de los músculos que me pueden secundariamente ayudar a la continencia. No lo hacen, pero en algún momento dado podemos hacer uso de ellos para irradiar, ¿cierto?, esa acción y hacer que los músculos del piso pélvico respondan, porque eso me lo estaba preguntando una paciente que no le quedó claro. Ahora bien, yo puedo, como les digo, como les decía hace 8 días, puedo utilizar los aductores, que son los músculos, hablemos específicamente de las piernas o miembros inferiores, los que cierran o los que abren las piernas, ¿cierto? Los que llevan las piernas hacia adelante, los que llevan las piernas hacia atrás, que es flexión, extensión, aducción y abducción. Pero el asunto es que yo necesito algo que me permita a mí normalmente determinar cuándo esos músculos están respondiendo, cuándo no. Y para eso yo utilizo una cosa que se llama el biofeedback. El biofeedback es, digámoslo así, ese es el término en inglés, pero en realidad eso habla de una retroalimentación. En este caso, una biorretroalimentación que hace referencia a una retroalimentación de un tejido biológico, en este caso, el músculo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese biofeedback. Hay muchas formas. Me preguntaban la semana pasada que si lo podíamos hacer o que si realmente se necesitaba el aparato o no. Y yo les decía que no necesariamente requerimos de un aparato, pero sí tenemos que tener claro qué es ese biofeedback, para qué sirve, en qué casos lo voy a utilizar y qué otras cosas puedo yo hacer para reemplazar un biofeedback. Entonces, ¿qué es eso? Es simplemente que hay en el sistema genitourinario, al igual que en todo mi cuerpo, hay estructuras que responden de manera voluntaria y estructuras que responden de manera involuntaria. Caso específico, los músculos del piso pélvico son músculos voluntarios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo los puedo contraer a voluntad.
La semana pasada hablamos de eso. Aquí, así que un paradito ahí, por favor, contraigan su piso pélvico. Recuerden que sentarse en los isquions es sentarse en los huesos que quedan apoyados sobre la silla o la superficie en la que yo estoy sentada. Esos huesos que yo puedo colocar mi mano debajo de mi nalga y voy a sentir unos huesos que sobresalen, esos huesitos son los isquions. Entonces, para usted sentir mejor el piso pélvico, lo adecuado es que usted se siente derecho sobre sus dos huesos, ¿cierto? Sin estar recostado hacia atrás en el sacro o sin ir demasiado hacia adelante, ahí en un punto intermedio. Y ahí pues hagan fuerza como si fueran a parar de hacer popó. Ahí contraigo los músculos de mi piso pélvico. ¿Puedo hacerlo llevando la atención hacia adelante? Sí, porque acuérdense que tengo un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Entonces, así como puedo pensar en parar de hacer popó, puedo pensar en parar de hacer chichi. Y en ambos casos estoy contrayendo el piso pélvico, como para que nos quede claro y como para que también vaya quedando todo el mundo claro en que yo puedo trabajar poniendo mayor intención adelante o poniendo mayor intención atrás, dependiendo de lo que yo quiera lograr con mi paciente. ¿Listo hasta allí? O también ayudarle a ese paciente a pensar o a que él sienta dónde está contrayendo más. ¿Caso de qué? ¿En cuáles casos? En los casos, por ejemplo, de una persona que tenga demasiado fuerte el músculo puborectal, que tiene que ver con la continencia fecal y que esté teniendo una pérdida urinaria, que puede suceder. ¿Listo? En ese caso, yo tendré que inhibir toda esa fuerza del compartimiento posterior para que me facilite después la contracción del compartimiento anterior y trabajar la continencia. ¿Hasta ahí bien? Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas, sus aportes, que Carolina está pendiente allí de eso. Ya hoy no está bloqueado. Pues de hecho hay una primera preguntita ahí como de lo primero que estábamos hablando, no es del tema puntualmente, pero preguntan que cuándo inicia el diplomado de rehabilitación de piso pélvico. Al final les digo, pero no sé, la respuesta es no sé. Ok, listo, de eso lo respondemos más adelante. Por ahora las preguntas que tengan puntuales. Exacto, las van haciendo allí. Y lo otro es que por favor me vayan diciendo si está quedando claro lo que yo estoy diciendo, porque yo empiezo a hablar, en el sentido de que tenemos una horita nada más. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí vamos claros en que tengo compartimiento anterior y posterior y que ya contraje. Ahora bien, de ahí hacia arriba yo tengo unos órganos que son de control involuntario, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que corresponde a la vejiga, ¿cierto? A mi útero y a mi intestino. Digamos que en términos funcionales, la vejiga y el intestino trabajan de manera similar. Voy a prender la luz. Dale. Gracias. Trabajan de manera similar. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner el ejemplo específico de la vejiga. La vejiga, a medida que le va llegando orina, ella se va llenando, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo detrusor, que es el músculo que forma la vejiga, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y yo, ¿qué es lo que voy sintiendo? Ese estado de represión de la vejiga. ¿Cuándo siento que debo ir al baño? Algunas veces a los 150 ml ya tengo mi primer deseo miccional. ¿Cuál es la capacidad normal de mi vejiga? Mi vejiga puede almacenar grandes cantidades de orina, solo que máximo hasta 400. En ese momento me da a mí el deseo de que ese sí o sí vaya a orine, ¿sí? Igual yo puedo mandar una orden a mi cerebro voluntaria, cerrando los músculos del piso pélvico y diciéndoles, mire, en este momento no puedo ir porque estoy ocupado, no puedo ir porque estoy en el lugar que no es, no puedo ir porque no quiero ir al baño, etcétera. Y eso implica que mi vejiga se va a seguir llenando. Y yo lo único que voy a sentir o percibir es esa sensación de llenado a mi vejiga. Pero ella se puede llenar hasta 1000.
Ahora, como todo tejido tiene un límite, a ese límite yo no debería hacer eso porque estas fibras del músculo se pueden empezar a romper o se estiran más allá de la cuenta. ¿Listo? Ok. Supongamos que no llegamos hasta allá, sino que llegué hasta los 400 y voy al baño. Tengo el tiempo suficiente de ir al baño y cuando llego al baño, voluntariamente me siento y ¿qué hago? Relajo el esfínter para que la orina salga. Se contrae la vejiga al tiempo que la orina está saliendo. Es algo como esto, ¿cierto? Tengo mi vejiga llena, voy a orinar, relajo aquí y la vejiga empieza a hacer esto para vaciarse. Hasta que se vacía todo. ¿Listo? ¿Por qué no debo hacer el stop pipí? Porque en el momento en que yo estoy vaciando, que está el esfínter abierto, si yo hago stop, la vejiga va a entender que en ese momento tiene que parar de contraerse. Si para de contraerse, cuando yo vuelva a abrir, ella tiene que volver a pensar o sentir o automáticamente activarse para terminar de vaciar. Pero si usted empieza a hacer stop pipí, ¿cierto? Que es parar mientras está orinando, que para fortalecer, que es lo que mandan todavía algunos médicos que no se han sentado a mirar eso con detenimiento. Entonces yo le voy a mandar la orden y le voy a empezar a enseñar a la vejiga una orden errada, diciéndole que ella debe parar cuando no. Finalmente, ¿qué termina aprendiendo mi piso pélvico y qué termina aprendiendo mi vejiga? Que siempre que yo voy a orinar debe cerrarse y que la vejiga debe parar. Ahora bien, ¿lo que me está diciendo? Que yo puedo controlar a expensas del esfínter lo que está sucediendo en mi vejiga o viceversa, lo que está sucediendo en mi vejiga determina el hecho de que yo quiera o tenga la necesidad, ¿cierto? Que eso procesado aquí a nivel cerebral, de que yo vaya al baño o no. ¿Qué es lo que pasa si yo espero mucho tiempo entre una ida al baño y otra ida al baño? Que si mi vejiga se distendió muchísimo, cuando yo vaya al baño, este esfínter está haciendo un esfuerzo para evitar que se me salga. Entonces yo voy al baño y la vejiga se empieza a contraer, pero como ha estado tan estirada, pierde su capacidad de contracción. Como pierde su capacidad de contracción, cuando empieza a evacuar, no evacúa todo. Entonces, empiezo a tener una retención urinaria, que es lo que me empieza a producir una infección urinaria. Entonces, por eso yo puedo tener infecciones urinarias a repetición por un mal hábito miccional, por no tomar agua, por no ir a tiempo al baño, que es el hábito miccional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se perdió la conexión entre lo que pasaba entre mi piso pélvico y mi cerebro y eso se empieza a descoordinar. Ahí es donde viene y cobra importancia el biofeedback. ¿Qué ibas a decir, Carito? Eso, que dónde entraba el biofeedback. Ahí es donde entra el biofeedback, porque ¿qué es el biofeedback? Es un dispositivo que nos permite empezar a organizar en el cerebro la relación que hay entre lo somático voluntario con lo involuntario. ¿Listo? Ahora, para que quede eso un poco más claro, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Mis músculos del piso pélvico, que son voluntarios, están inervados por el nervio pudendo. El nervio pudendo es el que tiene el control de todos los músculos esfínteres, esfínter anal, esfínter uretral o esfínter de la orina, por donde sale la orina, ¿cierto? De los pacientes. Ese control de esos músculos del piso pélvico lo tiene el nervio pudendo, pero el control involuntario, que tiene que ver con la inervación de la vejiga y la subida de la señal, tiene que ver con un par de plexos que están arriba y abajo, que es el plexo hipogástrico y el plexo pélvico, que son los nervios hipogástricos y los nervios pélvicos. ¿Listo? Cuando esto está activado por el sistema simpático y parasimpático, y la respuesta dependerá de cada cual, porque recuerden que ese sistema nervioso autónomo
es el de todas las respuestas que son de huida y las respuestas protectivas. Esa es la razón por la cual, y yo siempre les pongo el ejemplo de Ricky Martin, que es el protagonista de mis clases, ¿cierto? Creo que todo el que vio clase de anatomía conmigo se acordará de Ricky Martin, porque yo siempre lo explico con este ejemplo. Si a mi puerta toca la puerta Ricky Martin, yo abro y dice, vengo por ti, nena, tengo dos posibilidades. O me orino de la emoción, ¿cierto? Me orino o me hago popó de la emoción, por no decir otra cosa más vulgar, ¿cierto? O una de dos, me da un estreñimiento tenaz o me puede dar una diarrea, ¿cierto? Puedo tener los dos polos del asunto, ¿cierto? O me da un infarto. ¿Por qué? Porque la respuesta dependerá de si se activa el simpático o el parasimpático en ese momento. Respuesta de huida. ¡Pra! Eso es lo que hace ese sistema nervioso autónomo en usted. En nuestro sistema, ¿qué es lo que pasa? Me dan ganas de, estoy normal, continencia. El esfínter está cerrado y mi vejiga está simpática. Está abierta porque está recibiendo la orina. Ahí activa el simpático. Cuando voy a hacer chichi, ¿cierto? La vejiga se tiene que contraer. Inhibo el simpático y actúa el parasimpático al tiempo que se está abriendo el esfínter y lo estoy abriendo yo de manera voluntaria. Eso es lo que sucede. Con el biofeedback, de alguna manera yo le tengo que mostrar a ese cerebro, a partir de ese sistema que yo puedo activar, que es el voluntario, cómo este cerebro va a mandar una orden para que mi vejiga se contraiga o se relaje. ¿Se contraiga cuándo? Cuando tiene que vaciar en un momento dado. ¿Y se relaja cuándo? Cuando tengo una vejiga hiperactiva. ¿Cuándo tengo una vejiga hiperactiva? Cuando el músculo detrusor está tan contraído que la vejiga está pequeña y cuando llega la orina, pues me dan ganas de orinar rápidamente porque su capacidad de almacenar está disminuida. Pero también puedo tener la otra parte, ¿cierto? Que la vejiga está tan distendida que tengo que trabajar es para que la capacidad de la vejiga se reduzca y yo pueda dejar de almacenar grandes volúmenes de orina y empiece a almacenar poquito. Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar con el biofeedback. ¿Qué es lo que voy a trabajar? Que yo siento cómo está la contracción de mis músculos para contraer, para controlar cuando ellos se tienen que contraer y cuando ellos se tienen que relajar. ¿Cuáles son los? ¿Por qué? Porque yo puedo a través de eso y reeducar el hábito comportamental y empezar a enseñarle a la vejiga y a mi sistema nervioso autónomo lo que él debe hacer y en el momento que lo debe hacer. Entonces, ¿cómo empieza ese sistema? Haciendo un diario miccional. Yo hago un diario miccional y empiezo a controlar y empiezo a registrar las veces en que yo voy al baño, en que yo tomo líquidos, qué clase de líquidos voy a tomar, ¿por qué la clase de líquidos? Porque tenemos algunos alimentos que irritan más, ¿cierto? Sabemos que la cafeína o el chocolate pueden ser estimulantes, pero también sabemos que los cítricos también tienen un efecto. Entonces, digamos que allí yo controlo eso. Mido, defino cuáles son las horas y las veces en que ese paciente está yendo al baño o en que usted está yendo al baño. Defino eso, defino si estoy haciendo deposición o no, e inclusive si tengo estreñimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que la vejiga está relacionada con el intestino y a veces puedo tener un estreñimiento y eso es lo que me está llevando al déficit miccional o a la patología miccional. Entonces, una vez ya registro, el solo registro ya le empieza a usted a evidenciar al paciente cómo es que está orinando. Pero a veces ya, ¿usted está yendo al baño? Sí, yo voy al baño. ¿De manera regular? Sí, de manera regular. Entonces usted hace el diario miccional y se da cuenta que ese paciente va 3 veces al día al baño. O se da cuenta que ese paciente está yendo 4 veces al baño, pero que tampoco toma líquido. O también se da cuenta, no, yo estoy yendo normal al baño. Y hace un diario miccional y se da cuenta que está yendo 16 veces al baño. O que empieza a decir que tiene nicturia, ¿cierto? Que es
se está despertando en la noche 3 veces, 2 o más veces para ir al baño. Eso ya le está diciendo a usted que puede tener una vejiga hiperactiva o está presentando una hiperactividad vesical. Y como esto tiene que ver con el cerebro, eso quiere decir, ¿cierto?, que esto también le puede dar a usted por estrés. Esto le puede dar a usted por estrés o le puede dar a usted por una situación específica relacionada con sus emociones, que fue que la dejó, entró en el proceso del COVID, se sintió sola, está bebiendo más de la cuenta, bueno, en fin, muchas cosas. ¿Hasta ahí vamos claros? Claro, Hasta ahí vamos. Bueno. Pero ya vamos a llegar a la media hora, así que... Agilice, agilice. Bueno, entonces, entremos en materia. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de biofeedback. Está el biofeedback electromiográfico, el biofeedback de presión, el biofeedback manual, ¿cierto? Que simplemente yo voy a irle dando a ese paciente todas las herramientas que él necesite o todas las herramientas de tal manera que él, así como yo lo hago en el consultorio, él lo puede hacer en la casa. Lo primero es, hablamos de vamos de lo más complicado a lo más sencillo. Lo más complicado es un biofeedback electromiográfico. El biofeedback electromiográfico, todos somos seres eléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder medir una contracción muscular, tengo que medir el potencial eléctrico de despolarización de membrana, que me está indicando el patrón o el número de fibras musculares que se contraen para producir un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el biofeedback? Con el electromiógrafo, registrar esa contracción muscular específica por grupo o grupos musculares. ¿Por qué en el piso pélvico no lo puedo hacer músculo a músculo? Porque los músculos son pequeños y esos músculos pequeños simplemente se contraen por la ley del todo o nada. En algunos casos yo lo podría individualizar, pero en la mayoría de los casos no, porque lo que yo voy a utilizar para medir, que no la listé, es un electrodo, ¿cierto? Que es parecido a esta. Es un electrodo que es parecido a este terminal de este biofeedback manual que tengo yo aquí, ¿cierto? Con un par de plaquitas de aluminio, de metal, de acero, ¿cierto? Que son los que me van a hacer los dos contactos positivos, los dos polos, positivo y negativo, para registrar la cantidad de contracción eléctrica que es capaz de hacer ese músculo. Ahora bien, como estamos hablando, eso es electromiografía, pero como estamos hablando de biofeedback, este electrodo o esa medición de la capacidad eléctrica de ese músculo medido en contracción me va a mandar una señal al cerebro para decirme si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y esto lo hace a través de la conexión a una interfaz. Esa interfaz va a mostrar en una pantalla, ¿cierto? Bien nutrida, bien animada, si él lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal y con qué cantidad de fuerza lo está haciendo. De esa manera, si yo lo hago mal y yo le muestro y le empiezo a enseñar al paciente cómo hacerlo bien, la máquina eléctricamente me va a ir registrando la capacidad de contracción de ese músculo y él lo va a estar viendo en una pantalla. Ese hecho de contraer y ver cómo lo está haciendo y ver cuándo lo hace bien y cuándo lo hace mal, empieza a transformar la capacidad cerebral de evidenciar que lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y ahí es como empezamos a reeducar. ¿Qué es lo que hace el biofeedback electromiográfico? Que es selectivo, que me permite un monitoreo constante, que lo puedo colocar en los músculos del piso pélvico y en otros músculos para determinar si él lo está haciendo a expensas de los sinergistas o a expensas del piso pélvico mismo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Pues trabajar solo piso pélvico. Claro. ¿Cuándo voy a utilizar yo los sinergistas? Pues en el caso de que el piso pélvico por sí solo
no sea capaz de contraerse. Entonces yo ahí sí utilizo y determino cuáles son los que están predominando, como les decía la semana pasada. Mientras que yo ya evidencie cuál es y ya el paciente lo sepa hacer, entonces ahí yo sí empiezo a retirar los otros músculos para lograr que solo él tenga el control en su piso pélvico y cerebralmente cambio todo para que secundariamente la vejiga responda a ese estímulo que yo estoy viendo en mi pantalla. Genial, ¿cierto? A mí me parece eso genial. Ahora bien, no todos los pacientes necesitan el biofeedback, porque mire, no quiere decir que en todas las sesiones yo lo vaya a utilizar. También esto quiere decir que, ¿qué? Que yo puedo utilizarlo para evaluar mi paciente la primera vez. Yo hice un biofeedback electromiográfico de valoración y luego simplemente lo dejo, ¿cierto? Lo dejo y hago mi tratamiento, empiezo a trabajar con él, quizás lo utilice una vez más para enseñarle cómo se hace el ejercicio, hago mi plan de tratamiento y luego hago a la mitad del tratamiento otro biofeedback para que él sepa que vamos bien y que él empiece a comparar cómo ha mejorado. La otra cosa, ahorita les contesto esa pregunta. La otra cosa es que puedo utilizar biofeedback cuando yo estoy reeducando una incoordinación muscular, ¿cierto? Que se llama una disinergia vesicoesfinteriana. En la disinergia, ¿qué quiere decir? Que lo que está pasando en la vejiga es diferente a lo que necesitamos que pase en el piso pélvico y por lo tanto ese paciente está descoordinado. Ahí sí yo tendría que utilizar el biofeedback hasta que él integre el cambio que estamos tratando de hacer. Lo segundo es el biofeedback, ese biofeedback electromiográfico. Entonces hay varios equipos disponibles. En el biofeedback de presión, ¿cierto? Que se llama presión manométrica. Entonces yo utilizo una interfaz que es una bombita como esta, que esto es una sonda que se puede llenar de aire. Entonces cuando la introduzco en la vagina, tengo una vagina aquí, miren. Cuando la introduzco en la vagina, no le hago fuerza porque la daña. Voy a utilizar la rectal, ¿cierto? Cuando la introduzco en la vagina, entonces la insuflo, se llena de aire y el aparato es capaz de sensar los cambios de presión que se realizan allí. Entonces, de esa manera yo puedo medir la capacidad de contracción del paciente. ¿Qué es lo que no tengo con esta? Especificidad. Porque el electromiógrafo, el biofeedback electromiográfico me da especificidad del piso pélvico comparándolo con los otros músculos. En cambio aquí no, aquí yo solamente se contrajo, no se contrajo mucho, poquito, nada, menos, etcétera, ¿cierto? Es inestable porque yo no estoy colocándolo de manera fija. En el otro yo utilizo un electrodo intracavitario o un electrodo pegado a la zona perineal. Aquí no, aquí yo simplemente introduzco, lleno, depende mucho también de la capacidad de la propiocepción o del el reconocimiento consciente que tenga el paciente de ese electrodo intestinal. Ese es el biofeedback manométrico o de presión, que era el que yo les hablaba la semana pasada. Existen dos posibilidades de hacerlo manual. Que es el Pelvic Trainer, que es de Miotec, ¿cierto? Este es el empaque, ¿sí lo ven? Este es este que está aquí. Entonces, este es un aparato muy versátil que me permite a mí hacer un biofeedback manual, ¿cierto? No tengo aparato, lo puedo hacer con este manual. A mí me encanta, por ejemplo, yo se lo recomiendo a los pacientes para que lo compren porque es muy fácil de utilizar. Y esta herramienta tiene un palito, ¿cierto? Y se introduce en la vagina de esta manera. Y él permite a usted evidenciar si el paciente está haciendo una contracción y qué tanto está contrayendo o no
a través del movimiento de este indicador. Algunos pacientes dicen que eso es una antena, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de eso voy a hacerles mi vagina aquí con mi dedo. Yo siempre les digo que este que está aquí, hagan una vagina. Yo aquí tengo mi vagina. Si yo introduzco este aparato, lo hago así. Esta vagina es lo mismo que esta vagina. Esta es la pelvis y esta es la vagina. Esto que está aquí es el pubis. Esto que está aquí es el coxis. Ubicado, ¿cierto? Si estos son los músculos del piso pélvico, cuando hay una contracción, ellos se mueven hacia su inserción. Por lo tanto, los músculos se van a mover en este sentido. ¿Cierto? Trayendo el piso pélvico hacia adelante. Por eso es que uno le dice a los pacientes que mueva y el movimiento es hacia arriba y adelante, hacia arriba o adelante. Hacia arriba es si está acostado, ¿no? En realidad es hacia adelante. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para que me entiendan lo que pasa con el aparato. Entonces, cuando él contrae, esta vaginita tiene vaginismo. Está estrechita. Entonces, cuando él contrae, este palito va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque los músculos están yendo hacia arriba. Si el palito, al momento de contraerse hacia esto, él está haciendo una contracción que no es. Quizás está reclutando otros músculos y lo está haciendo de una manera equivocada. Siempre lo va a hacer. Entonces vamos a tener pacientes que ven, que observan que al principio lo hacen un poquito así, un poquito nomás, ¿cierto? Un poquitico. Pero que en la medida en que van haciendo sus ejercicios van aumentando el rango. Y si van aumentando el rango, entonces ellos pueden trabajar con el palito. Entonces ustedes lo pueden bajar y colocarlo más abajo, lo pueden colocar más arriba, etcétera, etcétera, porque él viene graduable. Ahora bien, después pueden empezar a trabajar cuando ya el paciente tiene más control. Entonces vamos a hacerlo en 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y sostén al final. Sosténlo, sosténlo, sosténlo. ¿Para qué? Para que él evidencie que están débiles sus músculos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la evaluación de los músculos del piso pélvico, nosotros le pedimos contracción al paciente. Contrae, relaja, contrae, relaja. Contrae, sostén y contemos. 1, 2, 3. ¡Ay, se le soltó al 3! Ah, tiene una calificación de 3. Ah, está viendo que usted está débil. Entonces, eso nos sirve ya de parámetro para que él entienda que si va más, puede esforzarse de ir hasta 4 o hasta 5, pero que es normal que no vaya más porque está débil. Entonces, yo puedo utilizar este Pelvifit Trainer como un medio para fortalecer el piso pélvico y como un medio de biofeedback para que él entienda cuándo lo está haciendo de manera adecuada y cuándo no. Claro, y también se puede un poco para, perdóname, se puede un poco para complementar el tratamiento que se le está haciendo al paciente, ¿no? O sea, para que él pueda hacer como esos ejercicios en casa y hacer como el... Claro, el tema de la reeducación. Claro, esto por sí solo no funcionaría si nosotros no hacemos una evaluación y no entendemos qué es lo que le vamos a poner a hacer. Eso es, vuelvo y les pongo el ejemplo. Ustedes pueden comprar absolutamente todo, pero si no entienden el principio, pues no van a poder indicarle al paciente de manera adecuada. Sí. Siempre es necesariísimo eso. Yo siempre les digo, mire, usted puede... Volvamos al ejemplo de lo que tenemos más a la mano, las bolas chinas. Usted puede comprarse 1000 bolas chinas, pero si usted no entiende en qué momento las debe poner o en qué momento no, pues simplemente va a perder su plata, su tiempo y usted se puede enfermar. Pues como lo que les decía de esta vaginita, ¿cierto? Miren que esta vaginita, no todas las pacientes son así. Yo tengo que hacer fuerza para meter esto aquí. Si yo tengo un paciente con vaginismo, pues este biofeedback no va a ser adecuado para ese paciente. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera le va a entrar. Entonces yo tengo que tener en cuenta esto. Ahora lo otro es que si es un paciente que tiene un prolapso, pues usted tampoco, la capacidad de su tolerancia a la frustración se puede ver comprometida porque
esto se le va a salir porque el prolapso lo va a empujar. Entonces, quizás no sea una buena alternativa para él. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, pero esta es una herramienta que a mí me encanta. Y la otra cosa es que yo siempre les digo y le digo a todo el mundo, usted va a aprender conmigo desde lo más sofisticado hasta lo más manual. Y es que usted puede utilizar un lápiz o un lapicero como biofeedback. ¿Por qué? Si usted lo va a utilizar, pues tenga en cuenta que usted lave ese lápiz, que usted que no tenga punta, etcétera, etcétera, o que tome alguna cosa, ¿cierto? Que usted la pueda utilizar. Pero si yo meto esto, ¿cierto? E igual contraigo, recuerden que la vagina tiene una angulación, igual contraigo, esto se va a comportar de la misma manera que este aparato, solo que este tiene la antena y me está permitiendo a mí evidenciar. Pero yo con este puedo mirar si mi lápiz va hacia abajo o si mi lápiz va hacia arriba. Y eso nos lo enseña a todos nuestro profesor Barry Bermas, que es del top de investigadores. Él coge el lápiz y dice, bueno, vamos a trabajar con el lápiz. Y le enseña a usted ese biofeedback manual, que es una cosa muy práctica. O lo puede hacer con un copito de esos largos, que son un aplicador largo. Usted puede hacer un biofeedback manual para evidenciar si usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o se lo puede hacer a un paciente si usted no tiene ninguna herramienta a la mano. Obviamente, si usted trabaja en investigación, ahora hay un boom y es que los médicos nos están pidiendo a todos una valoración con biofeedback electromiográfico. Pues si usted no lo tiene a la mano, usted tiene el de presión, pues mande su informe hecho con el biofeedback de presión. Si yo no estoy haciendo investigación, esta es una buena alternativa. Si usted no tiene ese, pues utilice el manual, ¿cierto? Utilice este es más caché que utilizar obviamente un lápiz o un copito, y entre yo no tener nada, tener este, pues me quedo con este. Obviamente, si yo le quiero mostrar y estoy por allá en el campo y no tengo nada y me resulta una paciente para orientar, pues yo utilizo esto y le muestro cómo es. Entonces recuerden que no es solamente tenerla máximo, sino saber todo para que usted tome la decisión correcta y pueda orientar de manera eficiente a su paciente. Siempre se los digo. ¿Listo? Ahora sí, preguntas. Preguntas, sí, ahora sí, por aquí había preguntas de Jackie, ya las busco. Jackie Triana, cuando coloco el electrodo intracavitario, ¿en qué zona? O sea, ¿coloco el electrodo para visualizar la electromiografía? ¿En qué zona, pero de dónde? ¿De qué me estás hablando? ¿De piso pélvico? Yo creo que es cuando estabas hablando de ese tema, entonces, pero Jackie, si nos puedes de pronto ampliar la pregunta. Igual aquí dice otra, de Jackie Triana también. En el caso de la No, espérate un momentico, Carolina. Dice, ¿en qué zona ósea coloco el electrodo para visualizar? Si es una zona ósea. Sí, es verdad, está mal leído. En espina ilíaca anterosuperior, que es el huesito que sobresale adelante. Ahí colocamos por lo general el que sería el electrodo tierra. El electrodo, ¿sí? Si esa es la pregunta, por favor, confírmame porque, sí, o si no falta eso. En el caso de la disinergia, ¿cómo puedo usar el biofeedback? Bueno, entonces recuerde que, a ver, si hay una disinergia vesicoesfinteriana, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted se sienta a orinar y ¡pum! Se le cerró el esfínter solo, porque ya ha hecho un tan mal hábito miccional, que usted empieza a retener orina y empieza a hacer su infección urinaria. Si usted empieza a hacer su infección urinaria, pues usted tiene que empezar a reeducar. Todo depende del paciente. Está haciendo retención de orina, está haciendo infección urinaria, tiene estreñimiento. De esa manera usted puede empezar a colocar el biofeedback de tal manera que reeduque de acuerdo al problema que está presentando el paciente. Si lo que él está presentando, tiene que definir si él le está cerrando por un aumento de las fibras tónicas o si está en definitiva con un piso pélvico hipertónico. Cuando ya usted haya tomado la decisión de cuál es el problema de su paciente, entonces ahí usted define si tiene que relajar, si tiene que fortalecer,
si tiene que trabajar en que él sea consciente de en qué momento va a relajar, o si usted está consciente de que no haya un problema neurológico de tal manera que usted empieza a reeducar, pero lo que está haciendo es un disparo neurológico y el disparo neurológico usted lo tiene que trabajar de una manera diferente. Eso es. Ok. Dice, esta pregunta recuerdo que la hicieron cuando estabas hablando del Pelvic Fit Trainer y decías, relaja, contrae. Dice, ¿cómo incorporo la respiración a esos ejercicios? Maravillosa pregunta, Andrea, maravillosa pregunta. ¿Por qué? Porque recuerden que la vez pasada estábamos hablando de la relación entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica y decíamos que los cambios de presión intraabdominal e intratorácica tenían mucho que ver con la posibilidad de que yo empezara a empujar ese piso pélvico hacia abajo. Entonces, lo que yo ahí tengo que hacer es, yo le tengo que enseñar al paciente cuándo controlar o cómo controlar sus ejercicios o sus actividades hiperpresivas. Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo están trabajando en hiperpresivo. Les voy a hablar de un paciente que tengo ahora. Ese paciente tiene una incontinencia urinaria porque está posquirúrgico de la próstata, de una cirugía de próstata. Él cada vez que se levanta, pierde orina. Cada vez que se levanta, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabajando en hiperpresión. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Trabajar en respirar, tomar aire, botarlo y al momento de botarlo, contraer y subir. Contraer y subir. Pero entonces, como estamos hablando de biofeedback, ¿yo qué es lo que empiezo a hacer? A trabajar con él el hecho de que él sepa contraer. Tomo aire, boto el aire y cuando el aire está afuera, que aseguro que el diafragma está arriba, que no está nada empujando, ahí trabajo la contracción y trabajo y le pongo el biofeedback de tal manera que él evidencie que no me está metiendo los otros músculos. Una vez ya he trabajado la conciencia perineal, lo pongo a trabajar. Tomo aire, cuando boto el aire, contraigo piso pélvico y sube. De esa manera yo trabajo siempre con la respiración. Lo que pasa es que esa es una cosa automática de la cual uno no habla. Por eso digo que esa pregunta está espectacular. Porque como ya uno normalmente le dice al paciente, respire, tome, bote, y ya está como, creo que en los fisioterapeutas de piso pélvico, eso es una cosa que ya está automatizada. O en todos los fisioterapeutas debería ser. Pero entonces, como ya está automatizada, yo casi nunca hablo de eso. Pero espero que, por favor, me van haciendo un chulito si quedó contestada su pregunta para que no se nos quede ahí. Aquí ya nos han puesto chulitos de los que algunos de los que ya se les ha contestado. Bueno, hay uno que creo que es de paciente, dice, cuando estornudamos y nos orinamos un poquito, ¿es normal? No, cuando nos orinamos cuando estornudamos y se nos sale un churrito, ya hay una incontinencia urinaria de esfuerzo. Así que bienvenida. Porque no es normal que pierdas orina nunca. Lo que pasa es que recuerden que tenemos fibras de dos tipos, entonces allí están fallando las fibras de contracción rápida y está fallando un reflejo que se llama tu reflejo guardián, que es que cuando estornudamos, ¡pum!, rápidamente esas fibras musculares responden para cerrar tu esfínter y evitar que se salga orina. No debe botarse orina nunca, por eso nosotros preguntamos, cuando te botas orina o se te sale la orina cuando tienes relaciones sexuales, cuando toses, cuando estornudas, cuando saltas, cuando gritas, todos esos momentos, si se te sale la orina, es una incontinencia urinaria de esfuerzo. Unido esto a otras preguntas, ¿cierto? Porque yo soy de las que no doy fórmulas. A mí me parece que cada paciente es individual. Aquí no hay protocolos. Eso sí, no les puedo prometer que se los voy a dar en mi curso porque no doy protocolos a nadie. O sea, el protocolo está en la clase, usted lo puede ir sacando porque ahí está. Eso es soportado en la bibliografía, más no doy protocolos a nadie porque usted tiene que construir protocolos dependiendo de los casos. Y cada paciente es un mundo diferente.
Bueno, tenemos otras preguntitas. Doctora, ¿qué significa disparo neurológico? Eh, hay situaciones que chévere que están pendientes. Hay situaciones en las cuales nuestro sistema nervioso central está activado de una manera inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza nuestro cuerpo a responder con un aumento de tono en ciertas partes del cuerpo que son patológicos. Y eso es generado por el estrés. Entonces, en ese momento, si yo tengo un sistema nervioso alterado, que está nervioso, digamos que existen algunas condiciones en las cuales se me pueden empezar a generar puntos de dolor. Yo creo que a eso me refería cuando hablé de eso. Bueno, tenemos aquí una, dice, perdóname, ¿se puede rehabilitar piso pélvico de una abuela de 86 años? Sí, se puede, claro que se puede. O sea, es más complejo porque las abuelitas son las abuelitas y dependerá si esa abuelita tiene demencia o no. Pero sí hemos tenido casos chéveres. Yo casi no trabajo abuelitos, pero, pero yo sí he escuchado que las compañeras tienen buenísima respuesta. Y de hecho, por ejemplo, antes del confinamiento, yo en diciembre me comprometí a trabajar en un ancianato que es de escasos recursos en la comunidad de Agua Blanca aquí para trabajar eso en las abuelitas, porque hay muchas abuelitas con incontinencia urinaria que realmente responden muy bien al tratamiento. Y a esas abuelitas yo invito a los que estén aquí en Cali que si se me quieren unir a la causa, vamos un día y evaluamos y miramos a ver cómo les enseñamos a los cuidadores de esos ancianitos qué es lo que deben hacer. Yo me comprometí en ello. Entonces, pues, pero sí hay una muy buena respuesta. Ok, aquí hay otra. Cuando la pérdida de orina sucede al reír, pero no al toser, ¿sería de esfuerzo? Hay una, hay una condición en la cual hay pérdida de orina con la risa, es una condición patológica que no recuerdo exactamente en este momento cuál es y que no tiene que ver con una incontinencia urinaria de esfuerzo. Es una patología en la cual la paciente solamente pierde orina en el momento de la risa. Eso es un caso que está ya descrito en la literatura. Es un caso que no siempre es Continencia. una, pero sí, o sea, la mayoría de las veces sí, pero hay un caso específico en el cual hay una descripción de incontinencia por risa. Eso está Ok. descrito en la literatura. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero por acá tengo otra. ¿Qué ejercicios estarían contraindicados en la incontinencia de esfuerzo? Uy, nos ¿Qué, pusieron muchas preguntas ahora y se nos acaba el tiempo, pero bueno, las que qué alcancemos. están contraindicados en una incontinencia de esfuerzo? Ay, pues es que no sé, es que depende del caso, tantas cosas. No, en este momento no se me viene a la cabeza, pero por favor escríbame y cuénteme su caso, yo le digo cuáles, o yo le digo qué no puede hacer, con base en la historia clínica y con base en su caso particular, porque es Pero que ejercicios me imagino como físicos, o sea, como pesas o algo así. no, porque es que todo depende, yo puedo utilizar pesas vaginales que se llaman conos para el tratamiento del paciente en su fase final y las bolas en su fase final, pero ¿qué contraindicaciones hay? No, pero Tendría que yo, haber, yo asumo la pregunta como ejercicios, o sea, me refiero como a pesas de gimnasio y a eso. No sé si a eso va la pregunta, a ese tipo de ejercicio. a ver, veo, ¿dónde estará? No dice, Léela de nuevo, porfa, Caro. dice, ¿qué ejercicios estarían contraindicados en la incontinencia de esfuerzo? No, es la incontinencia de tipo de esfuerzo, es que depende mucho de muchas cosas. Por ejemplo, si en esa incontinencia de esfuerzo está relacionada con otra patología, pues hay que manejar la otra patología primero. Eso es lo que Ok. yo pensaría. Dice, la rehabilitación en los adultos muy mayores da unos excelentes resultados. Ah, bueno, esto no es pregunta. Dice, doctor Cadavid, María, en estos momentos con el COVID se puede trabajar de manera segura los elementos intracavitarios como el biofeedback de presión o el manual. No, en este momento estamos con limitación del uso de todos los dispositivos eléctricos y más los intracavitarios, porque si bien
Recuerden que en el manejo del COVID nuestra evidencia científica no está muy, no se le puede llamar evidencia, sino consenso, porque los artículos son muy recientes. Hay evidencia de, bueno, hay consenso o hay presencia de COVID en materia fecal y en algunos, es que no he encontrado el artículo de uretra, pero ya he escuchado dos médicos que hablan de que hay en uretra. No hay en fluido vaginal, pero de todas maneras se considera piso pélvico todo como una sola zona, entonces no estamos haciendo procedimientos intracavitarios y mucho menos colocar electroestimulación en este momento. Está prohibido. O sea, yo hago parte del, digámoslo así, estoy muy cercano al comité que está haciendo todos los manuales de bioseguridad del Colegio Colombiano de Fisioterapia, y el consenso que sale mañana y se va a socializar pasado mañana dice que no, que en la medida de lo posible no, que sea en lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario es trabajar un posquirúrgico y no necesariamente, yo tengo en ese momento un paciente posquirúrgico que no le estoy colocando absolutamente, en lo absoluto biofeedback. Lo tengo con ejercicios, sí lo evalué con toda la norma, más no lo tengo con ningún dispositivo intracavitario. Bueno, yo creo que ya no nos va a dar para contestar más preguntas. De todas maneras, todos los que se han unido saben que yo les estoy respondiendo posterior a la transmisión, les estoy contestando sus preguntas, que eso fue lo que hice la semana pasada. Bienvenidos siempre, muchísimas gracias a todos. Así que yo leeré por ahí sus preguntas y las contestaré. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por la compañía y por su apoyo. Igual, ya saben que cualquier cosa, @fisio_María Eugenia, le pueden escribir ahí y Mariu les estaría contestando. Y estén pendientes porque igual vamos a seguir tocando estos temas. La idea es todos los jueves, como habíamos hablado, hacer los live. La otra cosa es que si alguien está interesado en adquirir el Pelvic Trainer, tenemos 3 y los vamos a dar en promoción. Normalmente valen 120,000 pesos y se están ofreciendo en 90,000 pesos por si alguien lo quiere comprar ahorita, aprovechando que estamos aquí en Brasmédica y que en este momento está esa promo si alguien lo quiere adquirir en este momento. Y dentro de 8 días vamos a hablar de disfunción eréctil. Entonces, dentro de 8 días, a esta misma hora, por favor, los espero. Si tienen alguna sugerencia de tema que quieren que tratemos, también nos pueden escribir. Déjennos saber sus sugerencias, que aquí estaré yo o alguna otra colega o algún doctor resolviendo todos esos inquietudes y respondiendo a sus necesidades. Y los quiero a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María, muchas gracias. Gracias a todos por genial. Por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos por aquí pronto. Gracias. La sonda, eso es de uso personalizado, sí. La idea es que sea para que el paciente lo utilice en casa. ¿La sonda cuál? ¿Esta? La Baby Fit Trainer, sí. Sí, esta es de uso personal. Lo que sí puede suceder es que en los consultorios lo forramos con un condón, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes lo quieren comprar para llevárselo como complemento del tratamiento a la casa. Y lo que hemos visto es que esto mejora o hace que el paciente avance muchísimo más rápido en sus tratamientos. Entonces, por eso es que se lo aconsejamos. Y los pacientes por lo general sí lo compran, ¿no? ¿Qué otra cosa hay por ahí? ¿Tenemos más tiempo? No, ya se va a acabar, ahora sí ya murió. Gracias, Juliana Orjuela, por tu complemento. Muchas gracias. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Chao, Carolina. Gracias. Chao, María, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.